comenzamos con la charla. Gracias por la invitación y pues el tema que me tocó fue nematodos gastrointestinales que afectan a los caprinos, conociendo el enemigo. ¿Ok? Entonces, me gustó mucho este título de Conociendo al enemigo, porque pues es algo creo que nos hace falta para poder comprender mejor cómo se debe hacer este control de los nemátodos. Esta frase algunos dicen que es de Confucio, otros que es de un filósofo, un monje ahí oriental. Yo se lo he escuchado a Al Pacino en el Padrino 2. Mantén a tus amigos cerca para tus enemigos aún más. Entonces creo que eso es lo que va a guiar esta charla, ¿no? Y bueno, la dividí en 6 temas básicamente para conocer mejor al enemigo, cuándo llegaron, qué es un hematólogo gastrointestinal, qué tipos existen, dónde viven y sobreviven, qué buscan, qué es lo que quieren este enemigo y si tiene puntos débiles, que yo creo que en este foro a los que están trabajando con cabras, pues les va a interesar mucho, sobre todo este último punto, ¿no? Entonces quédense con nosotros. Y vamos directamente con cuando llegaron. Sí, voy a poner aquí el lapicito punto láser, para hacerlo mejor, ok. Pues llegaron hace mucho tiempo. Aquí tenemos una fotografía de la escala geológica de cómo se fue presentando la vida en la Tierra, y ellos llegaron más o menos hace 500 millones de años. Es hace mucho, mucho, mucho tiempo, desde que habían ya seres vivos en el mar. Pues estos seres vivos ya tenían nemátodos, ya tenían sus propios parásitos. Entonces llegaron mucho, hace mucho, mucho tiempo, entre 500, 400 millones de años, pues aparecieron los nemátodos. Después aparecieron los árboles, que fueron los primeros pioneros en colonizar la Tierra. Primero algunas algas marinas se atrevieron a esto y ya luego pues, surgieron los primeros árboles. Mucho, mucho después aparecieron pues los dinosaurios, ¿no? Como la película Parque Jurásico, pues este periodo jurásico que le da el nombre a la preponderancia de los dinosaurios. Y más o menos hace 65 millones de años, pues cayó el meteorito aquí en Chicxulub. Yo vivo en Mérida, que estamos a unos 40 kilómetros más o menos de Chicxulub, pues lo tenemos aquí bien cerca. Cayó acabó con los dinosaurios, y eso permitió que surgieran otras formas de vida más pequeñas, como el animalito que está aquí, que se estoy mostrando, que es un ancestro de los primeros rumiantes. Entonces, después, más o menos hace 55 millones de años, que aparecieron estos abuelitos de los que son hoy las cabras y los borregos, y después aparecieron los pastos, ¿no? Los abuelitos también de los pastos modernos. Entonces, chequen qué escala tan diferente. Nemátodos siempre han habido. Desde que hay animales, pues hay nemátodos que los parasitan. Entonces, pues llegaron hace mucho tiempo estos enemigos. ¿Ok? Más escala, un poco más moderna, ¿sí? Pues en la ganadería como tal, las cabras y los borregos se domesticaron más o menos hace 11.000 años, ¿sí? Y pues los parásitos estaban allá desde muchísimo antes que a 11.000 años, ¿no? Los pasos modernos también son bastante recientes. La ganadería como tal se empezó a surgir hace más o menos 150 años con el invento de este hilo de alambre que permitía pues cercarte en el potrero y hacer ahora sí que propiedad privada estas áreas de vegetación para producir el ganado. Entonces realmente es muy, muy moderno toda esta cuestión de la parasitosis. Y lo importante aquí es que los nemátodos siempre han estado y seguirán estando. Sí, son parte del ecosistema y llegaron mucho antes que los rumiantes modernos. Y pensar en controlar más que en erradicar semejante tipo de enemigo, pues puede ser más razonable. Pero hay otra cosa que es importante con los nemátodos, y es que pues ellos realmente pues seleccionaron a los animales. Es decir, los animales que sobrevivieron, ¿sí?, a los nemátodos son los rumiantes modernos. Entonces realmente los nemátodos seleccionaron a estas razas, a estos tipos de cabras y borregos que tenemos en la actualidad. ¿Okay? Entonces pasamos al segundo punto, que es un nemátodo gastrointestinal. Y quizás ya se hicieron a muchos foros y a muchas charlas sobre parasitosis, pero yo quiero llamarles la atención a un punto, y es que son animales. ¿Sí? Pertenecen al reino Animalia. Y si yo pudiera definir qué es un nemátodo, diría que son animales de cuerpo pequeño, cilíndrico, que parte de su vida la van a vivir dentro de otro animal, que es el rumiante. El rumiante, por su parte, se cuece aparte, es todo un ecosistema en la cabra. Además de estos nemátodos, que son animales pequeños, viven millones de bacterias, protozoarios, hongos, virus, que son los que fermentan, digieren todo el material que procesan. Entonces, la cabra, el borrego es un ecosistema entero,
Dentro de él, pues tiene estos nemátodos que una parte de su vida, pues la van a vivir allá. Entonces, pero es importante que son animales, porque a veces como que dicen, no, pues son bichos, son parásitos, son gusanos, como que los menosprecian, y pues tienen una capacidad muy, muy interesante, surgieron hace muchísimo y siguen estando aquí. Probablemente el ser humano ya no va a estar y ellos con certeza seguro que van a estar, ¿no? Como familia, como grupos de nemátodos comparten características que son importantes conocerlas para entender por qué son tan importantes y por qué pueden permanecer tanto tiempo en escala evolutiva, ¿no? Algunas características comunes son la superficie corporal, ¿sí? Está dividida en una cutícula y en una epidermis, es decir, a diferencia de otros animales que tienen piel y pelos, ellos tienen una cutícula que es parecida a la queratina, ¿no? El material del que están hechos nuestras uñas. Y abajo de esa cutícula, pues entonces tiene la hipodermis. Todo su cuerpo está cubierto de eso. Y debajo de eso tienen musculatura. ¿Sí? Aquí lo que muestra aquí en estos dibujos es un gusano cortado a la mitad. Y esa rebanada que se corta es lo que se muestra aquí. Y lo que podemos observar, todas estas que parecen como hojitas, son fibras de músculo. Entonces, debajo de eso tiene muchísimo músculo y en el centro, bueno, tiene otras estructuras. Pero lo que voy es que si pudiéramos compararlo con otros animales, los nemátodos serían como unos supercaballos, porque tienen una capacidad muscular muy, muy importante. Entonces serían casi como unos superatletas, pero en miniatura. ¿Ok? Entonces, tienen superficie corporal, tienen una musculatura, tienen un sistema nervioso. A veces nos olvidamos que esos animalitos llamados nemátodos tienen este sistema nervioso. Aquí les coloreé en rojo, un poco chueco, pero está el anillo nervioso, los nervios centrales, el nervio dorsal, que corren a todo lo largo del nemátodo y le permite pues tener un sistema nervioso con estas capacidades de, pues tienen mecanorreceptores, es decir, pueden sentir cuando los presionan, pueden sentir si se aplastan, tienen propios sectores, es decir, saben cuál es la posición de su cuerpo y las partes de su cuerpo, si es arriba, si es abajo, si están enrollados, si están extendidos, tienen quimiorreceptores, por lo tanto, pueden detectar las señales químicas. Al igual que nosotros, que también somos animales, el olfato, el gusto son importantes. Bueno, ellos tienen maneras a través de sus quimiorreceptores de detectar las características químicas del medio, ya sea interno dentro del animal o externo donde se encuentran. Y no tienen ojos, pero tienen fotorreceptores, entonces son sensibles a la luz. Todo eso nos hace darnos cuenta de que es un animal realmente completo, este tipo de los nemátodos, ¿ok? Además del sistema nervioso, tienen un canal alimentario, ¿sí? Bastante complejo. Tienen boca, tienen cavidad bucal, un esófago o faringe, tienen intestino, recto y un aparato excretor. O sea, todo un sistema gastrointestinal, digamos, de alguna manera, bastante complejo. Además, vienen como muchas especies de animales separados en dos sexos. Tenemos el macho, que es más pequeño, la hembra, que es más grande, ¿sí? Entonces vienen separados en sexos. Cada sexo tiene su propio sistema reproductor. Aquí vemos en la izquierda del macho, en la derecha de la hembra. Y por supuesto, si tiene el sistema reproductor, pues como muchos animales también lo van a utilizar, ¿sí? Entonces la reproducción va a ser sexual, van a ser, como cuando hay macho y hay hembra, pues hacen lo que hacen para reproducirse, ¿verdad? Y pues va a haber un producto de esa reproducción sexual, que son los huevos, los cuales son puestos por las hembras, ¿sí? La cantidad de huevos varía. Por ejemplo, en Moncus contortus puede poner 10,000 huevos una sola hembra por día. Entonces es una cantidad bastante interesante, ¿no? Entonces tienen un sistema reproductivo completo, son animales, ¿sí? Y además, bueno, una característica que todos comparten es que una parte de su vida la van a pasar dentro del animal, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como las parasitosis, ¿no? Y las parasitiasis, en el caso de que estén enfermos, decía una colega hace poco, ¿sí? Y una fase externa, que es ahí donde los huevos van a tener que jugársela para transformarse en larva, y la larva es la que va a tener que jugársela a su vez para subir a la vegetación y tener una oportunidad de ser consumida, y de esa manera, pues, continuar con el ciclo. Ok, entonces ya vimos que son animales bastante complejos, ¿sí? Que tienen sentidos, que les permite, pues, orientarse y manejarse en los diversos ambientes donde estén.
Ahora, ¿qué tipos existen? Hablar de tipos de nemátodos gastrointestinales, pues es hablar de sistemas de calificación. Muchas veces van a escuchar que los podemos clasificar por órganos blancos, nemátodos del abomazo, nemátodos del intestino delgado, otros del intestino grueso. Otra clasificación puede ser por región climática, los nemátodos del trópico, los nemátodos del clima templado de montaña. Últimamente ha tenido muchísima relevancia la clasificación, digamos, por susceptibilidad, porque es muy, muy dinámico este asunto. Es decir, hay nemátodos que ahora pues, son resistentes o multiresistentes a las drogas comerciales que se utilizan. También podemos hablar de resistencia, de nemátodos resistentes a polifenoles, ¿ok? Entonces podría ser otra manera de clasificarlos. O por hospedero, ¿sí? Nematodos mixtos, ¿sí? Que en general le pegan a los rumiantes, ya sea bovino, cabra o ovino, ¿sí? Algunos que son solamente para los bovinos, otros que se comparten entre ovinos y caprinos, y ojo, otros que pues le pegan a los bovinos, pero no a las cabras y los borregos y viceversa. O sea, las cabras podrían estar pastoreando con los bovinos y comerse las larvas infectantes que al bovino le van a afectar, pero a la cabra y al borrego pues no le van a afectar, ¿no? Yo me voy a centrar básicamente en estos dos, por órgano blanco y por región climática. Ya los colegas que continúan pues van a seguramente mencionar alguno de estos en sus temas, ¿ok? Entonces, son los más clásicos. Por órgano blanco del abomazo podemos hablar de géneros, de Moncus, Mesistocirrus, Teradosargia y Marshalagia, ¿no? Esto debe ser en itálica, pero ya no me dio tiempo, una disculpa, ¿ok? Del intestino delgado tenemos a Trichostrongylus, los strongyloides, Nematodirus, Copedia, Bunostonum y Gallera. Y del intestino grueso, Scabinema, Trichuris, Ocephagostomum y Chavertia, ¿no? Están allá sus órganos blancos preferidos, ahí es donde van a encontrar el alimento para cada especie de parásito y donde se van a reproducir las formas adultas, ¿sí? Entonces, a veces en la necropsia podemos encontrar alguno que no sea de allí, pero bueno, recordemos que el flujo gastrointestinal pues entra por la boca, pasa al rumen, pasa por los compartimentos, llega al abomazo, es decir, hay un flujo en el sentido hacia pues al recto, y pues algunos parásitos pueden ser arrastrados, ¿no? Estas son las fotos de los parásitos del abomazo, el famosísimo Hemoncus contortus. A la necropsia, es decir, cuando sacrifiquemos al animal que está muy, muy enfermo, o si ya se murió y estamos haciendo la autopsia o necropsia en los animales, podemos quizás ver a estos adultos, porque tienen de 1 a 3 centímetros, eso sí es posible verlos, pero ojo con esto, los adultos sí los podemos observar, pero las larvas infectantes o algunos otros parásitos, no todos los vamos a poder observar, son muy, muy pequeños y tenemos que tener pues equipo para eso, ¿no? En el caso del Trichostrongylus, estos son los adultos de 0.7 a 1,2 centímetros. Aquí está Marshalagia y Teradorsagia. Igual son 0.7 a 1,2 centímetros, son muy pequeñitos. Entonces imagínense si están manejando todo el contenido del abomazo, las partículas del pasto que todavía estén allí, todo ese contenido, quizás no es tan sencillo si uno no tiene el cuidado de revisar esos órganos, no, a veces no es tan sencillo poder observarlos, ¿sí? O si la infección no es muy elevada, pues quizás no van a haber muchos parásitos, ¿no? En el intestino delgado podemos encontrar el Trichostrongylus, colubriformis, por ejemplo, aquí esta foto, el Nematodirus, Copedia, Bunostomum, Gallera y Strongyloides, ¿no? Son los que van a estar. Ven ustedes que son un poquito más grandes según el género del parásito. Por ejemplo, el Nematodirus de 1 a 1.5, entonces es bastante visible. El Strongyloides, por el contrario, es mucho más pequeñito, 0.3 a 0.6 centímetros. Hay que tener mucho cuidado en la inspección para poder encontrarlo. Y en el intestino grueso tenemos Chavertia o Oesophagostomus, sería en el caso del trópico algo más perceptible o algo más común en el trópico. Trichuris ovis, este sí es grande, pues porque tiene como una especie de filamento bastante alargado, que si lo estiramos puede llegar hasta 7 centímetros en el caso que las hembras. Recordar siempre las hembras van a ser más grandes que los machos. Y el Scabinema ovis, bueno, este es ovis, ¿no? Pero se comparten también. Entonces, el número 3, ¿qué tipos existen? Siempre, pues ya vimos, pues los podemos clasificar por órgano, en el donde van a estar, o por también la distribución. Entonces, pues están en clima tropical, templado y frío, así que están prácticamente en casi todos los climas, excepto el desierto, que obviamente pues, no hay agua, no hay humedad para las condiciones de un parásito.
Entonces es un problema a nivel mundial porque tienen una distribución mundial. Dentro del trópico, pues vamos a encontrar géneros que pues, son más adaptados a las condiciones del trópico cálido y húmedo, como el caso de la península de Yucatán. Y aquí tenemos tres principales actores, ¿no? Es el Hemoncus contortus, que es apomasal, el Trichostrongylus columbiformis en el intestino delgado y el Oesophagostomo, que está en el intestino grueso. En el caso del altiplano, si nos movemos ya un poco más ahí para Hidalgo, para el centro de la Ciudad de México, pues vamos a encontrar el Hemoncus, pero aquí vamos a encontrar sobre todo Placei, también puede estar el Contortus, pero sobre todo Placei, el Costrongylus, aquí es Axei, y también podemos encontrar Teladostalgia y Nematodilus, están más adaptados a la región del altiplano mexicano, es decir, un clima más frío, menos caliente, pero también más húmedo. Y por supuesto, si hay cabras en la montaña, ustedes habrán visto en los documentales las cabras allá en la montaña, entre la nieve, y pues donde hay cabras, donde hay rumiantes, por supuesto van a haber parásitos, y también hay parásitos de alta montaña, quizás no son tan populares o tan conocidos o con mucha investigación, también la producción en alta montaña no es tan fuerte como en otras regiones, pero encontramos igual Trichostrongylus, Teladostalgia, Hemoncus y Nematodilus, ¿no? Entonces, es otra manera cómo los podemos clasificar. Y ahora, ¿dónde viven y cómo sobreviven? Sería la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, básicamente podemos encontrar los parásitos pues dentro de los animales, dentro de las cabras, ya sea como sus fases antes de ser adultos, que sería larva 4 y larva 5, obviamente ya cuando son adultos, separados en macho y en hembra, dedicándose a la reproducción, y como la fase dormida que le llamamos o hipobiosis, que son esas como nódulos o como semiquistes, formas de donde están dormidos y donde van a poder permanecer en el animal, esperando que las condiciones de humedad sean las idóneas para que puedan entonces continuar con el ciclo. Otro lugar donde los vamos a encontrar, pues obviamente son en las heces, ¿sí? Pues salen los huevos junto con el excremento de las cabras, a menos que tengan una dieta particular, normalmente va a ser un pellet, porque pueden retener mucha agua, entonces las heces van a salir como esas bolitas, parecen bolitas de chocolate, y allí van a estar obviamente los parásitos en su forma de huevos, ¿sí? Los podemos encontrar en el pasto, ya en su forma de larva infectante, ya pues, la larva que eclosionó del huevo y que finalmente ya tiene las características para poder migrar, subir. Recuerden que tiene mucho músculo, entonces tiene la capacidad de subir para intentar ser consumida y continuar con el ciclo. Y pues también en los charcos, ¿no? Tan solamente en el suelo hay de 1 a 20 millones por metro cuadrado de nemátodos, entonces es posible igual que en estos charcos, durante las épocas lluviosas, calurosas, con una alta densidad animal, pues esas puedan también vehicular algunos nemátodos, ¿no? No hemos encontrado mucha investigación al respecto, pero también es una posibilidad, ¿ok? Y este es el ciclo. Esquematizada rápidamente, pues vamos a encontrar los animales en una fase de vida libre que le llaman, en donde están fuera los huevos, estos salen excretados con las heces, esperan las condiciones favorables de temperatura y humedad, el huevo eclosiona a larva 1, después a larva 2, a larva 3, que es la importante en términos de qué tan infectivo puede ser una pradera, y es esta larva 3 la que tiene que migrar, subir a la vegetación para ser consumida. El animal la consume, esta larva 3 entonces tiene que sufrir algunos cambios, ¿sí? En un periodo que va a durar, dependiendo de la especie, entre 15 hasta 42 días, dependiendo del género, pero Hemoncus, Trichostrongylus y Oesophagostomus, sobre todo Hemoncus y Trichostrongylus, tienen un periodo mucho más parecido de desarrollo dentro del animal, desde que es ingerido hasta que se convierte en adulto y empieza a reproducirse, pues pueden pasar estos tiempos que están aquí indicados. Una vez afuera del huevo, pues desde que el huevo hasta que se transforma en larva 3 para poder ser infectante, puede pasar este tiempo de 4 días en el caso de Moncus hasta 12, de 4 a 12 en Trichostrongylus y en el Oesophagostomus de 6 a 12. Hay una variación importante dependiendo de la región climática donde se encuentre el nemátodo, ¿okay? Pero entonces, de manera general, podemos decir que este grupo de animales que se llaman nemátodos gastrointestinales tienen un ciclo de 28 días en el cual se va a estar completando y reiniciando el ciclo nuevamente, ¿okay?
Dónde viven tienen que ver mucho con cómo sobreviven, ¿no? Porque están adaptados a las condiciones de temperatura y humedad, ¿sí? Temperatura más o menos como grupo comparten este rango de 20 a 25 grados centígrados con 100% de humedad sería pues el medio ambiente propicio para que una vez que estén allá afuera puedan transformarse hasta larva 3 y poder ser infectantes, ¿sí? Obviamente, pues hay adaptaciones, los que son del trópico, pues pueden aguantar de 30 a 35 grados centígrados, igual que las personas, los animalitos estos del trópico, que podemos soportar 40 grados sin ningún problema. Y en tanto la humedad no sea limitante, algunos nemátodos están adaptados a estas condiciones, pero también el extremo, sí se ha fijado como 10 grados centígrados, así el límite para que los nemátodos puedan sobrevivir allá en el medio externo. Entonces, pues bueno, esa temperatura y esa humedad va a ser importante para que puedan transformarse hasta larva 3 y poder ser infectantes. Pero también hay otros enemigos, en este caso, los insectos que pueden pues, procesar este material vegetal, este material fecal, y que también pueden estar eliminando a los parásitos, ¿no? Tienen fototropismo negativo a la luz intensa. Esto es porque los rayos solares, no solamente la luz, sino la radiación también del sol, pues los mata. Los deseca cuando están al sol y si el parásito está sin la humedad, pues se muere. Es por eso que huyen de la luz intensa, ¿sí? Y camina hacia la luz tenue, ¿sí? Y también pues se mueven, tienen mucha musculatura, se pueden mover hacia los lugares donde hay humedad, ¿ok? Entonces la manera en que ellos pueden sobrevivir a las condiciones del medio ambiente externo, ¿sí? Y si eso es importante porque si el microclima cambia mucho de una hora a otra, yo no sé cómo es ahí por donde están ustedes, pero aquí en Mérida, por ejemplo, desde las 6 de la mañana puedes vivir más o menos bien, porque está fresquito, pero a las 10 de la mañana ya el calor comienza a ser limitante, puede ser, te puedes quemar si no tienes protector solar, y la temperatura, la humedad, perdón, también comienza a descender. Entonces, los nemátodos son muy sensibles a estos cambios que pueden haber de una hora a otra, y eso es importante considerar, ¿no? Entonces, también son cuestiones importantes. Y esta capacidad de también poder desplazarse en la vegetación va a ser que, por ejemplo, en el caso del pasto, la vegetación presente más características para que pueda subir rápidamente, pero en el caso de la vegetación diferente al pasto, herbáceas, arbustivas, es mucho más complicado para estos nematodos que puedan lograr ser ingeridos porque se pueden perder en este laberinto de estructuras de hojas y ramas que presentan estas plantas. Entonces, para el parásito es una limitante este tipo de vegetación, ¿no? Y los animales, en el caso del trópico y sobre todo con las cabras, pues pueden ramonear a una altura mucho más elevada que la de los borregos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué buscan? ¿Qué es lo que quieren estos nemátodos? ¿Sí? Pues como cualquier parásito quiere ser consumido, quiere establecerse, es decir, una vez que entre en el animal, no ser expulsado con la comida y con las heces antes de poder reproducirse. Si quiere, pues, establecerse en su órgano blanco, ya sea abomazo o intestino delgado o grueso, pues quiere consumir nutrientes del hospedero, ya sea sangre en el caso de Moms contortus, nutrientes en el caso de Trichostrongylus, pues obviamente quiere lo que todo mundo quiere, ¿no? Reproducirse o cuando menos pasar la bien, pero quiere reproducirse. Y pues en el caso de las hembras, producir huevos y eliminarlos para poder darle al género y a la especie pues una continuidad y que el ciclo pueda mantenerse. Y esto es importante no perderlo de vista, ¿no? Ayer nos preguntaba un colega, ¿qué es eso de parásito que no hace daño o que no enferma totalmente a los animales, o que no mata a los animales? Bueno, no hay que perder de vista que los nemátodos no pueden continuar el ciclo si el hospedero se muere. Entonces, matar al animal no es la prioridad del parásito, porque eso sería un parasitoide, ¿ok? Entonces, la prioridad es ser ingerido, nutrirse, reproducirse y continuar el ciclo, ¿ok? Entonces no se puede continuar el ciclo si el hospedero muere. Entonces, para los parásitos nemátodos gastrointestinales es indispensable que los animales no mueran, ¿sí? Entonces están allí en el ecosistema, van a tener su oportunidad para ser ingeridos, para reproducirse, pero no es la finalidad matar al hospedero, ¿ok? Han estado ahí desde siempre
y muy probablemente van a seguir allí. Por lo tanto, de manera natural hablamos de que cuando estos parásitos infectan a los animales tienen una distribución sobredispersa, es decir, si muestramos a muchos animales y vamos a encontrar que, por ejemplo, de cada 10 cabras o ovejas, ¿sí? Una gran proporción, la mayoría, ¿sí? Va a ser animales que están parasitados, sí, pero tienen poco o nada de parásitos, sí, cargas bajísimas de parásitos. ¿Tienen parásitos? Sí, pero muy pocos. Y esos animales van a estar sin problemas, ¿sí? Sin problemas de salud. Luego, una cantidad moderada, ¿sí? Tal vez 2 de esas 10 cabras van a presentar cantidades más elevadas de parásitos, ¿sí? No tienen poquito, tienen una cantidad moderada de infección y también van a estar sin problema. Luego, otro poquito de cabras, otras 2 cabras, y de esas 2, esas sí van a tener una cantidad alta de parásitos. ¿Sí? Esos animales sí van a presentar una cantidad alta de parásitos. Sin embargo, de esos van a haber algunos, sí, que a pesar de tener esa alta carga de parásitos, pues van a seguir produciendo leche, crías como si nada, se les llama animales resilientes, y otros, esos sí van a tener problemas, ¿sí? Es el animal susceptible y se va a enfermar, ¿ok? Entonces, eso es lo que se conoce como una distribución sobredispersa de los nematodos, ¿ok? Entonces, rebaños bien nutridos, pues esto debería ser un escenario normal, ¿sí? ¿Por qué a veces no se cumple? Bueno, ya nuestros colegas van a hablar más en detalle al respecto, ¿no? Pero eso debería ser lo normal, ¿ok? Entonces hablamos de que algunos animales sí pueden tener esos problemas, nadie lo niega, no es secreto, ¿no? Todos los productores lo viven a veces de manera muy crítica, muy difícil, pues los efectos negativos de los parásitos de esas cantidades muy elevadas y de esos animales que van a ser susceptibles. ¿Por qué? Porque el parásito tiene unos efectos mecánicos, es decir, tiene estructuras para alimentarse, para establecerse, pues necesita penetrar en la mucosa, ya sea del abomazo, del intestino delgado, ¿sí? Y cuando emerge de allí, pues también rompe estructuras de los órganos, de los tejidos, ¿sí? No quiere ser eliminado del corriente del tracto gastrointestinal, entonces se amarra, se aferra de lo que pueda, y pues eso causa en cualquier órgano, pues causa efectos por abrasión, va a causar una inflamación, va a causar erosiones, va a hacer un daño que si son pocos parásitos quizás no hay problema, pero si son muchísimos, ¿sí? 5,000 ahí, pues puede ser un problema importante para los hospederos, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a observar? Pues va a haber una respuesta inflamatoria, pues el huésped intenta defenderse, los eosinófilos, que son parte del sistema inmune, se van a activar, va a haber esa respuesta de inflamación, el pH se va a modificar, se alteran las glándulas gástricas en el abomazo, ya no se produce lo que se tenía que producir. En el intestino delgado, pues igual va a haber daño, entonces ya no se absorben los nutrientes tan bien como se deberían absorber, y pues además el animal necesita reparar ese tejido que se está dañando por efecto de los parásitos. Y si pues no tenemos cuidado y el animal está mal nutrido, o está en un estrés, o es el animal más débil de todo el grupo, pues por lo tanto se van a presentar estos cuadros que son los que vemos aquí, animales con el edema submandibular, lo que se conoce como cuello de botella, principalmente por hemocosis, animales con diarrea que ya perdieron mucho peso, condición corporal y que ya están realmente en un estado, pues este sí crítico, que si no los desparasitamos a esos animales, eso sí, pues se pueden morir, ¿no? Entonces, además, pérdida de apetito, pues tienen diarrea y están flacos, ¿no? Son los efectos pues perversos de tener mucha cantidad de parásitos dentro del hospedero. ¿Ok? Bueno, ahora sí llegamos, yo creo que a la parte que todo el mundo está esperando, sobre todo nuestros colegas productores, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos débiles de estos animalitos que viven dentro de otro animal y que además llevan muchísimos millones de años aquí en el medio ambiente? ¿Ok? Bueno, la ventaja, la buena noticia es que sí tienen puntos débiles. Uno de esos es que si el animal está bien nutrido, el animal es capaz él mismo de controlar o limitar esa infección por nematodos, ¿ok? No va a estar, por ser bien nutrido, así libre 100% con cero parásitos, ¿no? Eso sería una aberración. No existe en la naturaleza, ¿ok? Nosotros queremos ponerlo artificialmente, pero no existe. Evolucionaron así, teniendo parásitos, han sobrevivido estas razas, esas cabras con esos parásitos y lo deben seguir haciendo,
pero necesitamos darle los recursos. Entonces, lo que hemos visto, no solamente en los experimentos, también en la experiencia de la producción, es que un animal bien nutrido puede controlar su infección. El desafío para nosotros es cómo alimentar una cabra, porque parece que es muy fácil, muy sencillo, pero es un verdadero desafío. En las condiciones del trópico, oye, pues ya más o menos tenemos una idea de cómo hacerle, si es un animal de pastoreo en la selva baja caducifolia, pues un 30% de esa selva puede ser buena, más un 70%, y más algunas cuestiones de suplementos estratégicos que debemos de implementar para tener un animal bien nutrido. Un animal bien nutrido va a poder controlar su infección. Entonces, el punto débil para el parásito va a ser que si el hospedero está bien nutrido, él no va a poder hacer la mega pachanga de tener miles de adultos allá adentro, ¿no? Va a tener que limitar su población, va a poder resistir, sí, va a estar allá el parásito, pero no va a explotar demográficamente esa población allí dentro del animal, que es finalmente lo que no queremos, ¿ok? Segundo punto clave de los parásitos o punto débil de los parásitos es el clima. ¿Sí? No son indestructibles estos parásitos. Aquellas regiones que tengan la fortuna, la bendición, algunos dicen maldición, pero la bendición de tener una época de sequía y una época de lluvias es positivo porque los parásitos no resisten la radiación solar ni resisten la desecación. Por lo tanto, no sobreviven a la sequía. ¿Sí? Es complicado, ¿sí? Para el productor nutrir a esos animales en esa época, pero al menos la pradera o la vegetación que están pastoreando queda totalmente limpia de los parásitos, ¿sí? Entonces, cada año las regiones que tenemos estas condiciones de sequía y lluvia, cada año la pradera se va limpiando, ¿sí? Se limpia de matos gastrointestinales, después de 30 días de sol, ya no quedan larvas infectantes, aunque haya incluso humedad, porque el sol las mata, las elimina, ¿ok? Entonces, y además cuando arranca la temporada de lluvias, pues como está limpia la pradera, pues las larvas no salen inmediatamente y ya están allá infectando y enfermando a los animales, sino que el ciclo dura 28 días. Pues cada 28 días se van a ir eliminando huevos, se van eliminando huevos, se van eliminando huevos y se va a ir acumulando de manera gradual. Aquí en nuestra región ya vimos que es al final de la época de lluvias, que es el periodo donde la pradera puede ser un peligro, ¿ok? Si tus animales están descuidados. Entonces, pues también eso es algo que es importante considerar. Y esta cuestión del clima también debe funcionar de manera similar para los eventos extremos, ¿no? Las regiones que, bueno, yo no tengo secas en mi región, siempre llueve todo el año, ¿sí? Pero si hay épocas del año en las que se presentan heladas o eventos de nieve o muy bajas temperaturas, esas también están matando a los parásitos. Y es importante no perder de vista que podemos aprovecharnos de esa debilidad de los parásitos, ¿sí? Por ejemplo, en el trópico, sí podemos manejar esquemas de rotación, es decir, pastorear 3 días y descansar 30 días cierto sector de la pradera, o 4 días y descansar, pastorear 4 días y descansar 40 días cierto sector, pastorear 5, dejar descansar 50 días de la pradera, esos días de descanso de esa pradera sin animales, en nuestras condiciones del trópico, elimina a cualquier parásito, ¿sí? Simplemente no pueden continuar con su ciclo, se corta el ciclo de los parásitos y eso nos ayuda a controlar este problema, ¿no? Tercer punto débil de los parásitos, sí, ahora sí que, pues ellos son muy inteligentes, los rumiantes también son muy inteligentes, en el caso de las cabras, quien ha tenido cabras saben que son incluso maquiavélicamente inteligentes, sí, y los animales, en este caso las cabras, usan ese horario, sí, saben muy bien que temprano, con el rocío, con la humedad de las horas frescas, al menos aquí en condiciones del trópico, sí, van a evitar estos animales, las cabras, van a evitar comer el pasto porque saben que en ese momento el pasto va a poder ser un buen vehículo para que ellas coman larvas. Y entonces temprano prefieren comer arbustivas, fíjense qué inteligentes. Consumen pues, hierbas arbustivas que saben que ahí es difícil que el nematodo pueda llegar hasta las partes altas y comen esas partes. Ya después de las 10 de la mañana en adelante, entonces saben que por cuestión de la radiación solar, pues los nematodos se van a esconder en las partes más bajas y pues no van a estar tan presentes, ya la vegetación está más seca y entonces van a comer el pasto. Entonces los animales también son inteligentes, pues si se han adaptado precisamente a los parásitos y pueden expresar esta conducta. Y esa es una herramienta que podemos utilizar también, ¿no?
Cuarto punto, este ya lo había mencionado, débil para los parásitos en el sentido de que ellos no pueden trepar en las arbustivas. Entonces, si en tu potrero o como parte de tu sistema de pastoreo tienes arbustivas y los animales, las cabras, son expertas ramoñadoras, los espinos no son problemas, pues todo eso va a ser muy, muy importante para controlar las parasitosis, porque el parásito no puede subir hasta allá arriba, ¿sí? Las arbustivas deben considerarse prácticamente limpias, libres de nematodos, ¿no? Y ya nos vamos acercando, creo que nada más me queda después de esta una más, ¿sí? Los taninos condensados. No voy a hablar mucho al respecto, pero los taninos condensados son compuestos que están en las plantas, que les sirven para defenderse de muchas cuestiones a las plantas, y que en el caso de los nemátodos es un punto débil para los nemátodos, porque algunos compuestos de estas plantas van a provocar que esos huevos que producen las hembras salgan muertos. Si el animal está consumiendo eso, esos huevos, algunos van a salir muertos, otros no va a ser el efecto en el huevo, sino en la larva, es decir, algunas larvas van a quedar atrapadas en el huevo y no van a poder salir. Otras larvas no van a poder mudar de vaina, ¿sí? Otras se les va a atrofiar un poco los músculos, no van a poder subir, y otras una vez que ya se ingieren no van a poder continuar su desarrollo a larva 4. Entonces los compuestos secundarios son un punto muy débil para estos nemátodos porque son muchos tipos de compuestos secundarios y si no le pega a uno, le pega a otro. Entonces, en la diversidad de plantas, si ustedes tienen estas plantas en sus potreros, hay que cuidarlas porque son realmente una herramienta para controlar, para ayudar a controlar las parasitosis. Y uno último, porque quizás hablé mucho del trópico, un poco de los climas templados, y en mi región llueve todo el año, pues hay pocos eventos de heladas, siempre hay las condiciones de humedad para que estén allí, para que sobrevivan los huevos todo el año. Tal vez una buena herramienta serían los hongos nematófagos, que es un punto débil para los nemátodos. Sí, estos hongos pues se les administra a los animales en forma de galletas o en pellets, como si fuera alimento balanceado. Los inoculas con este hongo en el alimento, ¿sí? Lo que excreta el animal, sí, solamente 10% de esos hongos van a sobrevivir, pero es más que suficiente porque cuando salga el pellet, la S de las cabras allá, pues esas esporas van entonces a poder aprovecharse del desarrollo de huevo a larva, van a atrapar las larvas porque el hongo tiene afinidad por los nemátodos, entonces la van a abrazar en ese abrazo mortal y la larva sencillamente pues no puede moverse, se queda atrapada y se muere, ¿ok? Entonces es importante considerar que va a funcionar, no es un desparasitante, no va a matar los parásitos dentro del animal, pero sí va a evitar que sigan proliferando y que sigan contaminando la pradera. Entonces, este podría ser una opción buena para los de clima templado. ¿Okay? Y pues bueno, conociendo al enemigo es como podremos proteger de manera sustentable a los rumiantes. Y pues quedo abierto a sus preguntas y agradezco mucho a mis colaboradores, el doctor Felipe Torres Acosta, el doctor Carlos Sandoval y la doctora Gabriela Mancilla Montelongo. Y obviamente al ejército de colaboradores, llámense estudiantes de posgrado, licenciatura, práctica profesional. Es un equipo muy grande para poder trabajar este tema, ¿no? Gracias. Vale, Doc, muchísimas gracias. Súper interesante la charla. Vamos a ver si hay preguntas aquí a través del chat. Recuerden que también en este espacio pues podemos levantar la mano, activar el micrófono, activar la cámara y poder compartir con nuestros ponentes, compartir las dudas e inquietudes que tengamos. ¿Listo? Estoy aquí. Ah, bueno, aquí don Laureano acaba de levantar la mano. Don Laureano, adelante. Activa tu micrófono. Buenas noches, respetuoso y cordial saludo. Gracias. Me queda una inquietud y le pregunto al profe. Nosotros en la Alta Guajira, en la media Alta Guajira, en Colombia, tenemos territorios colectivos. Allí el pastoreo es ancestral, no hay como divisiones. ¿Cómo podríamos controlar si no tenemos rotación de áreas? Allí todo el tiempo se pastorea en el mismo territorio. Sí, sí. Pero aquí también la temperatura es muy alta. Yo pienso que aquí en verano, pues, y hay como 7 meses de verano, 7, 8 meses de verano. Aquí el invierno es muy cortito. Entonces pienso que en el invierno es donde habría la posibilidad de los nemátodos
el que afecte a los animales. De resto creo que estaríamos libres, ¿no? Sí, sí, como tiene mucha razón, es una situación muy, muy compleja. Si hay muchos rebaños, todos están usando esa vegetación, se maneja de manera continua. Es difícil porque incluso si mi rebaño puede estar controlado, no sé si el del vecino o el del otro está contaminando la pradera, ¿no? Entonces también si hay muchos animales, va a haber mucha densidad animal, entonces pues también se va a estar excretando mucho y se va a estar acumulando mucho. Si tiene la fortuna de que hay bastante sol, la temperatura es bastante fuerte, es importante que quizás pastorear en las horas más no tan frescas puede ser una ventaja, pero es un compromiso, ¿no? Porque es complicado, porque voy a sacarlos más tarde, no siempre es posible de manera práctica hacer eso, significaría que los animales estén más tiempo en el sol, quizá también vaya a impactar en esto. Lo que podría comentarles es que afortunadamente hay varias cosas que podemos hacer, ¿no? Y yo creo que la mejor manera es hacer un poco de todas las herramientas posibles que yo pueda tener a mi alcance, es decir, mejorar en lo más posible la nutrición de mis animales en la medida que yo pueda, y ahora sí que trabajar más esa parte de la nutrición para que los animales puedan soportar el desafío de tener parásitos. Esa sería una que se me ocurre. Otra es quizás, si son vegetaciones naturales, probablemente haya plantas ahí que tienen compuestos secundarios, pero también quizás tengan mucha proteína, entonces habría que suplementarlos principalmente con energía. Entonces, nutrición yo creo que es algo que tenemos que manejar, ¿no? Pero si además las plantas están allá, esas plantas con compuestos secundarios, pues igual van a poder apoyar a esos animales. ¿Sí? Es parecido, Doc, a la región árida, semiárida de allá de México y es también un pasto, bueno, es muy seco realmente, hay mucho viento, mucho sol, está muy cerca a la zona costera también, al mar. Esa zona que nos comentaba don Laureano, y es el lugar en Colombia donde hay más cabras, mayor población de cabras. Está más o menos el 50% de la población solo ahí en ese estado. Ok, sí, perfecto. Sí, aquí lo que hay que ver también, bueno, ya hablé mucho sobre los parásitos, pero es importante considerar que no todo animal flaco o no todo animal con diarrea va a tener parásitos. Probablemente también tienen otras cuestiones allí. En el caso, al menos en mi región, lo más crítico es sobre todo la falta de comida, ¿no? La falta de suplemento. Y muchas veces vemos al animal flaco, 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 y es que pues sencillamente no está comiendo bien. El menor de los problemas es el parásito, ¿sí? Y el problema puede ser la nutrición. Vale, claro que sí. Bueno, por aquí tenemos otras tres manitos levantadas. Delfor, adelante, eres la siguiente manito levantada. Bueno, primero que todo, muy buenas noches y un cordial saludo. Mi pregunta es corta y sencilla. Siempre hablamos mucho de la rotación de los vermífugos, de los desparasitantes para nuestros ejemplares. En este caso, conciso de los nemátodos, ¿cuál sería la adecuada rotación de los productos y cada cuánto hacerlo? Sí, mira, esa pregunta yo creo que se la voy a dejar a mis colegas porque hay un tema específicamente de eso. Sí, te podría adelantar que la cuestión ahora va a estar cambiando en el sentido de que quizás no haya una receta así tan, primero A, luego B y luego C. ¿Ok? Porque quizás el rebaño que tú tienes ya sea resistente a un tipo de esas moléculas, entonces hay que averiguar primero, pues bueno, cuál sí funciona, ¿no? Para que yo pueda utilizarla. Como anécdota te dejo que en la Facultad de Veterinaria tenemos como, creo que 20 años, ya el doctor Felipe te dirá, usando un solo tipo de desparasitante, ¿sí? Y sigue funcionando. ¿Ok? Entonces, eso de la rotación de las moléculas, quizás habría que repensarla un poquito, ¿no? Pero bueno, ellos te van a responder con certeza. En momentos viene esa parte. Listo, perfecto, Delfor. Mejor dicho, Gracias. no te puedes desconectar. Es la respuesta a tu pregunta. Dale, aquí seguimos, Coape. Vale, listo. Gracias. Seguimos con Hacienda Fernández. Puedes activar tu micrófono. Saludos, muy buenas noches. Excelente presentación. Gracias por la información. Yo tenía una pregunta. En los, en donde yo tengo los animales durmiendo, es un lugar con no mucho espacio, están bastante juntos. Y lo que yo
hice y por eso le pregunto para que usted me diga si ayuda o no. Yo empecé una pequeña crianza de las gallinas enanas, de los kikiriki le dicen por acá. Eh, Usted me dice que muchos de esos parásitos son tan pequeños que no se pueden ni ver. Así que este tipo de animales ayudan a controlarlo o estoy perdiendo el tiempo. No, 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 para nada. Es una excelente idea la que tienes. Incluso en algún lugar vi que estaban ya pastoreando gallinas con cabras o gallinas con ovejas, en el sentido de que las gallinas van a poder un poco comerse las larvas o incluso los huevos, porque finalmente la gallina va a ir un poco por el grano o por la pequeña material vegetal que está allí, incluso en las heces de las cabras, ¿sí? Cuando se desartran, pueden estar allí. Y es una excelente manera, porque la gallina no le va a hacer nada a los nematodos de la cabra adulta, ¿sí? Y viceversa, los parásitos de la gallina no le van a pegar a la cabra. Entonces es una muy buena idea, porque la gallina un poco está limpiando esa parte. ¿Sí? Vale, listo, perfecto. Gracias. Seguimos aquí con la manito de Wilman Felipe Duarte. Se me olvida decirles de pronto también para ubicar a nuestros conferencistas, cuéntenos desde dónde hablan, desde qué país, para poderlos ubicar también un poco de repente en las preguntas. ¿Listo? William, puedes activar tu micrófono. Hola, buenas noches, doctor. Yo estoy hablándole desde Colombia, Santander, el departamento de Santander. En mi zona y en los apriscos alrededores de esta zona he visto muchos problemas con moniasis. Tal vez no en la conferencia de su merced no nos habló casi sobre moniasis, pero he tenido casos de cabritos y de corderitos que mueren y en la necropsia uno halla esas tenias gigantotas. Quisiera que me contara qué herramientas tenemos o podemos usar para el control de la moniasis. Sí, sí, en esta charla me limité solamente a los nematodos gastrointestinales. Yo creo que Felipe Torres, que es el que maneja la parte de las alternativas, va a mencionar seguramente algo al respecto. Entonces, prefiero dejarle a él que responde. En el caso de las coccidias, porque estoy viendo que están mencionadas las coccidias por la parte de las gallinas, pero las coccidias son un problema para las gallinas, pero son específicas, es decir, las coccidias de la gallina o de las otras aves son específicas de las aves, y la coccidia de los borregos o de los cabritos son específicas también de los cabritos o de los borregos. Por ese problema no va a haber problema. Es decir, la gallina no puede infectar a los cabritos o a las borregas. Lo que sí hay que cuidar con cabritos o borregos, animales pequeños, siempre para evitar coccidias es, lo que siempre decimos es tener un corral seco y limpio. Con esas dos es muy probable que no tenga yo problemas con la coccidia. Sí. Ya una vez establecido, pues es complicado porque puede ser explosivo, se pueden morir muchos animales jóvenes de manera rápida, deshidratados por la diarrea, y entonces ahí hay que meter el coccidiostato o el coccidicida, ¿no? Pero si el corral está limpio y seco, no debería ser un problema, aún con gallinas que estén ahí. Y sí, Vale. me adelanto también el composteo. Sí, el composteo también sirve para destruir huevos y larvas de nematodos. Desde que yo trate esas materias fecales, pues van a destruirse las larvas que están allá, los huevos igual. Vale, seguimos con la doctora Norma Constanza. Puedes activar tu micrófono. No sé si se nos desconectó de pronto, déjenme verificar porque ella era la que tenía la manito levantada, doctora Norma Constanza Vargas. Si quieres, activa tu micrófono. Bueno, mientras ella activa su micrófono, sigue Darío Martínez Flores con la manito levantada. Adelante, Darío. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Es para hacerle una preguntita sobre las gallinas y las cabras, ¿cierto? Porque pues ha habido el cuento de que el piojo de las gallinas se les pega a las cabras, ¿cierto? Entonces tienen que estarlas fumigando, no se pueden estar juntas. Entonces quisiera saber si es verdad o es... Sí, es una muy buena pregunta. Fíjate que en general con las cabras, sí, nosotros hemos visto igual, también hay algunas cuestiones
¿Qué va a pasar si tengo caballos, si tienen ácaros o tienen garrapatas? Los bovinos también tienen garrapatas, ¿se le van a subir a las cabras o no? Hay esa preocupación. Y lo que hemos visto es que realmente las cabras tienen algo en su piel, en sus glándulas, en su pelo que repele a las garrapatas. Es decir, las cabras tienen sus propios piojos, pero son solo de las cabras, no los intercambian y los piojos de las gallinas o de otras aves, o por ejemplo aquí tenemos una especie de cuervo pequeñito que anda siempre ahí en los corrales, esos piojos y esas coccidas de esas aves no infectan ni a las cabras ni a las ovejas. Y son específicos. Sobre coccidas y piojos, esos son muy, muy específicos. Doctor Moni, disculpen, sobre el tema, disculpen que interrumpa. Nosotros en La Guajira acabamos de descubrir algo nunca visto, que se le está pegando una garrapata pensamos que es la misma del ganado, que se le está pegando a las cabras y las ovejas. Nos causó tanto impacto que estamos haciendo con Becol un estudio para ver si es una garrapata particular que ha llegado a la zona o es la misma del ganado que de pronto por necesidad esté buscando otros pedereros, pero estamos haciendo ese estudio porque nos ha causado mucha alarma de ver que la garrapata se ha pegado a las ovejas y las cabras. Claro, sí, perfecto. Vamos a seguir igual de cerca los resultados de este estudio, porque por ejemplo nosotros fuimos hace poco a un rancho de acá de Yucatán y encontramos en las cabras, pero sí, estábamos manejando y estaban, nosotros podríamos decir, llenas de garrapatas. Vaya, nosotros nos llenamos de garrapatas también y también nos picaron, ¿no? Pero veíamos a las garrapatas en el pelo, caminando, pero no vimos garrapatas pegadas al animal. ¿Sí? Entonces, quizás voy a compartir fotografías que tomamos quitando la garrapata y la garrapata pegada en la oveja y en la cabra para que vean que sí está chupándole, está llena de la cabra y en la oveja. Sí, sí, claro, hay que hacer esa identificación porque el amblioma podría hacer que sí le pegue. Entonces, es necesario llegar a ver exactamente qué tipo de garrapata es. Muy bien. Yo sí encontré una vez en la granja de la universidad, hubo un brote así de garrapatas cuando estaba haciendo veterinaria en toda la granja porque se quedó sola por un tema de un volcán nevado que se activó, se quedó sola y sí habían en ovinos y en caprinos, así pegadas también, pero pues no es cierto, no es tan fuerte, pero sí puede llegar, o sea, yo sí lo he visto. Sí lo viste. Bueno, pero vamos a pasar ahora. Las dos últimas preguntas que vamos a atender son las dos manitos que están levantadas, Ariel Reyes y Yadira Álvarez. Empezamos con Ariel. Adelante, Ariel. Sí, buenas noches. Mire, hablo desde el Meta, Colombia, departamento del Meta, Colombia. Es por el tema de las gallinas. Me queda un poquito la duda sobre el tema de compartir corral con las cabras por el tema de la salmonela. ¿No afecta? Con la salmonela. Sí. Sí, yo creo que con la salmonela el que más experiencia tiene aquí es Felipe Torres. Yo creo que él te va a hablar específicamente de eso. Con certeza. Ok. Vale, listo. Lo que yo sé es que hay una que es más específica de vinos y caprinos y lo mismo que han hablado pues con el tema de salmonela, hay unas también muy específicas de aves. Ahora yo creo que en todo esto prima algo que nos decía el doc Pedro en la charla y es el tema nutricional. Si yo tengo un animal bien nutrido, lo más seguro es que nada de esto lo pueda afectar. Y obviamente buenas condiciones de manejo y todo lo que pues ha venido recalcando aquí en esta parte de preguntas. Si no, pues incluso nosotros ayer en la charla veíamos que incluso nosotros con varias enfermedades infecciosas que normalmente no nos van a dar, por ejemplo, hablábamos del eczema contagioso, si estamos inmunosuprimidos podemos llegar a tener problemas también, si tratamos pues las heridas de los animales sin ningún tipo de protección. Entonces, todo también va muy encaminado a ese buen manejo nutricional, Ariel. Vamos ahora con Yadira, cerramos las preguntas abiertas aquí orales, de pronto pues ya el doctor Felipe vi que ha ido solucionando algunas inquietudes y que alguna por ahí de pronto Pedro nos ayudas para que pues se resuelvan ahí a través del chat.
y ya Claro. continuamos con la siguiente charla. ¿Listo? Entonces Sí, adelante, Yadeira. Mónica, yo tanto no es hacer una pregunta, sino de pronto agregar un poquito a la cuestión de la garrapata. Claro que sí. La garrapata es cuando uno maneja los dos sistemas, el de la ganadería bovina con los ovinos y con los caprinos, siempre en el pasto quedan sus garrapatas, porque yo allá a mí se me ha presentado garrapatas bastante, las pulgas también, por los perros también se les pegó, sobre todo a los pequeños, se les pega las pulgas. Entonces cuando uno tiene los dos sistemas, cabe que va a encontrar uno garrapata. Entonces ahí hay que hacer, como hablábamos ayer, un poco el tema de manejo, ¿no? Integrado con todas las especies y que es muy normal. Nosotros tenemos perros, tenemos gatos, tenemos el burrito, el caballo en la finca y pues hay que incluir a todos estos animales en el manejo. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo bien en cuenta. Por ahí ya el doc está dando respuesta también al tema de los hongos. Sí, que dónde se pueden conseguir, que creo que pues esa pregunta no sé si tienen algún dato, alguna información. Algún contacto, de hecho, sería súper, doc. Sí, les podemos pasar el contacto de nuestros colegas que están manejando esa tecnología. Eso, perfecto. Bueno, listo, doc. Muchísimas gracias nuevamente por la charla, por el tiempo. Y continuamos entonces con nuestro programa. Vamos a participar ahora en la siguiente charla. La siguiente charla se titula... Sí. Es que tenía otra pregunta que no alcancé a realizar en el momento que me dio la oportunidad de hablar y pues veo que en el chat también varios han preguntado sobre los ejemplos de las plantas altas en taninos. Creo que es algo muy importante saberlo. Vale, listo. Ahí en el chat yo creo que ese tipo de información igual queda más fácil. No sé si dentro de las memorias, ahí les dejo la inquietud, doc Pedro, doctor Felipe, doctora Gabriela, de pronto si tienen algo que podamos compartirles, también genial, ahí podemos compartirlo. Pero en general muchas de las leguminosas tienen de esos taninos. Ahí está diciéndonos el doc que tiene mucha información de esas plantas, entonces ahí en el chat vamos a estar compartiéndoles, mira, ahí hay un libro para descarga gratuita, entonces ahí está la información, listo, Ariel, para que lo revisen ahí ya más al detalle y que de pronto no quede aquí el nombre grabado y de repente no sea tan fácil recordar y que ustedes tengan la información, listo.